Las luces de Sevilla parpadeaban en la distancia mientras caminaba por las calles empedradas, un lugar familiar donde cada rincón guardaba recuerdos de risas y momentos compartidos. Sin embargo, la tranquilidad de esa noche se había visto interrumpida por unas fotos misteriosas que habían llegado a mi teléfono. Imágenes que me mostraban en situaciones cotidianas, tomadas sin mi conocimiento. La inquietud se apoderaba de mí al pensar en quién podría estar detrás de ello y qué intención tenía. Cada vez que miraba esas fotos, un nudo se formaba en mi estómago. Eran instantáneas tomadas en lugares que solíamos frecuentar juntos, el bar del barrio donde celebrábamos los cumpleaños con amigos, el parque donde paseábamos los domingos. La familiaridad de esos escenarios contrastaba con la extrañeza de saber que alguien me observaba. No podía evitar preguntarme si alguien más sabía algo sobre mí y sobre nosotros. La confusión reinaba en mi mente y el miedo comenzaba a hacer mella en mi corazón. Mientras caminaba hacia la Plaza de España, recordé las risas y las charlas profundas que compartía con mi esposo y su mejor amigo. ¿Podría ser él quien había tomado esas fotos? La idea me heló la sangre. El mejor amigo siempre había sido una figura constante en nuestras vidas, un apoyo incondicional para ambos. Pero ahora, esa cercanía se tornaba sospechosa. Me detuve frente a la fuente central de la plaza, el murmullo del agua era un consuelo momentáneo. La noche estaba serena, pero mis pensamientos eran un torbellino. ¿Debía enfrentar esta situación? ¿O era mejor dejarlo pasar? Justo cuando pensaba en regresar a casa, vi una sombra acercarse por el camino adoquinado. Era alguien conocido, no podía evitar sentirme expuesta. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó con una sonrisa curiosa, pero sus ojos reflejaban preocupación. Traté de sonreír y responder con ligereza, pero no pude evitar que mis manos temblaran ligeramente mientras guardaba el teléfono en el bolso. Solo disfrutando del aire fresco, respondí evasivamente. La conversación fluyó hacia temas triviales mientras intentaba ocultar mi inquietud interna. Sin embargo, cada vez que su mirada se posaba sobre mí, sentía una presión creciente por confesar lo que me atormentaba. Antes de despedirnos, me atreví a preguntar, ¿has notado algo extraño últimamente? Su respuesta fue un simple encogimiento de hombros y una risa nerviosa que no hizo más que aumentar mi ansiedad. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Mi esposo aún no había regresado del trabajo, sabía que tendría tiempo para reflexionar antes de enfrentar la realidad de las fotos. Me senté en el sofá y miré hacia el pasillo oscuro donde solíamos reír juntos al final del día. Mis pensamientos divagaron entre los recuerdos felices y la inquietud actual. De repente mi teléfono sonó rompiendo la atmósfera pesada del momento. Era un número desconocido, dudé antes de contestar. «Hola», dije con voz temblorosa. «Hola», respondió una voz masculina al otro lado. Era familiar pero no podía identificarla al instante. «Necesitamos hablar». La frase resonó como un eco ominoso en mi mente. La llamada terminó abruptamente antes de poder formular alguna pregunta o expresar mis dudas sobre lo sucedido esa noche. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras pensaba quién podría ser ese hombre y que quería discutir conmigo. El miedo se apoderó nuevamente de mí cuando pensé en lo que podría significar todo esto, secretos ocultos, traiciones inminentes y un futuro incierto ante mis ojos. Tenía que descubrir quién estaba detrás de esas fotos y qué relación tenían con lo que estaba sucediendo en mi vida. Sin embargo, cada paso hacia adelante parecía estar lleno de riesgos peligrosos. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa mientras intentaba encontrar respuestas en medio del caos emocional que comenzaba a desbordarse dentro de mí. La tarde se tornó oscura en Sevilla, y el aire cálido del verano se sentía pesado. Caminé hacia el bar local, un lugar donde muchas veces había compartido risas con mi esposo y su mejor amigo. Las luces tenues iluminaban el ambiente, creando un refugio acogedor que ahora parecía distante. La confusión me acompañaba mientras pensaba en la decisión que debía tomar. ¿Debía seguir indagando en esta situación, o era mejor dejarlo todo atrás? Al entrar, reconocí las risas y la música que resonaban en el fondo. El bar estaba lleno de gente disfrutando de la noche. Me dirigí hacia la barra y pedí una copa, intentando calmar mis nervios.
En ese momento vi a su mejor amigo al otro lado de la sala. Estaba rodeado de amigos, pero sus ojos se encontraron con los míos y una chispa de complicidad surgió entre nosotros. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba. Sabía que este encuentro podía cambiarlo todo. Al llegar a su lado, él sonrió y me saludó con un gesto amable. La conversación fluyó naturalmente al principio, pero había una tensión palpable en el aire. ¿Cómo has estado?, preguntó él, tratando de sonar despreocupado. Bien, solo pensando en algunas cosas, respondí evasivamente. La conversación continuó, pero cada palabra parecía cargada de un significado oculto. En medio de esa charla tensa sobre trivialidades, algo cambió. Sin pensarlo demasiado, nos acercamos más el uno al otro hasta que nuestras bocas se encontraron en un beso inesperado. Nos besamos. Fue un momento fugaz pero electrizante que dejó una marca profunda en mi conciencia. Me separé rápidamente, asustada por lo que acababa de suceder. La lealtad hacia mi esposo luchaba contra la atracción que sentía hacia su amigo. Las luces del bar parecían brillar más intensamente mientras mi mente giraba en círculos. Lo siento, no debió haber pasado, murmuré con voz temblorosa. Él me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y deseo. Antes de que pudiera decir más, la puerta del bar se abrió bruscamente y entró un conocido de mi esposo. Su presencia hizo que el ambiente cambiara instantáneamente, la tensión se hizo palpable. ¿Qué haces aquí?, preguntó él mientras escaneaba el lugar. El miedo me invadió nuevamente al pensar que podía descubrir lo que había sucedido entre nosotros. Intenté mantener la calma mientras el corazón me latía desbocado. Solo disfrutando de la noche, respondí con una sonrisa forzada. El conocido continuó hablando con su amigo sin darse cuenta del torbellino emocional en el que estaba atrapada. Sin embargo, sabía que no podía quedarme allí por mucho tiempo, las decisiones debían tomarse pronto. Decidí salir del bar antes de que las cosas se complicaran aún más. Mientras caminaba por las calles iluminadas de Sevilla, mis pensamientos eran un caos total. Había cruzado una línea y ahora debía enfrentar las consecuencias de mis acciones. El aroma a flores frescas y tapas recién hechas llenaba el aire mientras pasaba por los bares donde solíamos ir juntos como pareja. Cada rincón evocaba recuerdos felices y ahora contrastaban dolorosamente con lo ocurrido esa noche. Al llegar a casa, cada paso era más pesado que el anterior. Sabía que debía enfrentar a mi esposo tarde o temprano. La culpa comenzaba a consumir cada parte de mí mientras intentaba encontrar respuestas a las preguntas sin respuesta sobre lo sucedido entre su amigo y yo. Me senté en la cocina durante horas, esperando a que llegara mi esposo para poder hablar sobre lo ocurrido o simplemente para sentirme menos sola en este mar de confusión emocional. Pero cuando finalmente entró por la puerta con una sonrisa cansada tras un largo día de trabajo, todo cambió nuevamente. Hola amor, dijo él al verme sentada allí, ¿todo bien? La calidez en su voz me hizo sentir aún más culpable por lo sucedido esa noche, cada palabra era como un recordatorio del compromiso que teníamos juntos. Sí, solo he tenido un día largo, respondí tratando de ocultar mis sentimientos tumultuosos detrás de una fachada tranquila. Él se acercó para darme un beso suave en los labios y sentí como todo mi mundo se tambaleaba nuevamente entre dos realidades opuestas, la lealtad hacia él y la atracción prohibida hacia su mejor amigo. Pasaron unos días desde aquella noche, cada encuentro con su amigo era como caminar sobre una cuerda floja llena de riesgos emocionales inminentes. El recuerdo del beso seguía presente entre nosotros como un secreto compartido pero no hablado. Un día recibí un mensaje anónimo invitándome a un encuentro clandestino. Aunque sabía que debería ignorarlo por completo, algo dentro de mí anhelaba explorar esa conexión prohibida aún más profundamente. Era como si ese mensaje fuera una prueba para ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar para satisfacer mis deseos ocultos. Mientras tanto, cada vez que estaba cerca del amigo en común o incluso pensándolo durante momentos tranquilos conmigo misma, recordaba aquel beso robado y cómo había alterado mi percepción sobre lo correcto e incorrecto en mi vida matrimonial. Así fue como llegué a cuestionar mis propios sentimientos hacia ambos hombres. ¿Era posible amar a dos personas al mismo tiempo?
O tal vez estaba huyendo de algo dentro de mí misma sin querer enfrentarme a ello directamente. En medio de esta tormenta emocional decidí darme un paseo por la Plaza de España. Necesitaba claridad y espacio para reflexionar sobre lo sucedido hasta ahora. El sol brillaba intensamente sobre los azulejos coloridos mientras caminaba lentamente alrededor del estanque central, cada paso resonando con preguntas sin respuesta sobre qué camino seguir después del beso inesperado y los secretos compartidos con su mejor amigo. Las palomas revoloteaban alrededor mío como si supieran del conflicto interno por el cual atravesaba. Sus movimientos erráticos reflejaban mis propios pensamientos dispersos e inciertos acerca del futuro inmediato frente a mí. ¿Debería arriesgarlo todo o volver atrás antes que fuera demasiado tarde? Mientras tanto, las luces comenzaban a encenderse poco a poco alrededor mío, creando sombras danzantes bajo mis pies. Ese espectáculo visual contrastante parecía simbolizar mis luchas internas entre lo correcto e incorrecto, así como las decisiones difíciles por venir respecto a quienes amaría realmente al final del camino. Las luces del bar aún titilaban en mi mente mientras caminaba por las calles de Sevilla, el eco de nuestras risas resonando en mis oídos. La confusión y la culpa se entrelazaban como sombras en mi corazón. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría, y ahora me encontraba atrapada en una maraña de emociones contradictorias. El mensaje anónimo que había recibido esa mañana seguía latente, invitándome a un encuentro. No podía sacudirme la sensación de que alguien observaba mis pasos, como si el destino mismo se burlara de mí. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido la noche anterior. Nuestros labios se encontraron en un momento de debilidad, un instante fugaz que había encendido una chispa peligrosa. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Mi esposo aún no había regresado del trabajo, lo cual me dio un respiro momentáneo. Me senté en la mesa del comedor, mirando las fotos familiares que adornaban las paredes. Cada imagen era un recordatorio de la vida que había construido, una vida que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos. La culpa me devoraba lentamente. ¿Cómo había llegado a este punto? Las promesas de amor y lealtad parecían eco lejano frente a la atracción inesperada hacia el mejor amigo de mi esposo. La lucha interna entre el deseo y la responsabilidad se hacía cada vez más intensa. Mientras reflexionaba, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un nuevo mensaje anónimo iluminó la pantalla: «¿Qué espero esta noche en el mercadillo?». El corazón se me aceleró al leerlo. La idea de volver a verlo despertaba tanto temor como emoción dentro de mí. Sabía que cada decisión me llevaba más lejos del camino recto. Decidí salir a caminar por la Plaza de España para despejar mi mente. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras observaba a las familias disfrutar del atardecer y los niños corretear felices. Todo parecía tan normal, tan ajeno a mis tormentos internos. Me senté en uno de los bancos y contemplé el reflejo del agua, sintiendo cómo mis pensamientos se dispersaban como las hojas llevadas por el viento. El mercadillo se llenaba rápidamente con los aromas vibrantes de especias y frutas frescas al caer la tarde. Caminé entre los puestos, sintiendo cómo cada paso me acercaba más al encuentro clandestino que temía pero deseaba al mismo tiempo. Me detuve frente a un puesto donde vendían flores. Los colores vivos eran un contraste con mi estado emocional sombrío. Finalmente lo vi allí, esperándome con una sonrisa nerviosa, como si también él estuviera lidiando con sus propios demonios. Nos encontramos en un rincón apartado del mercadillo, donde las luces colgantes creaban un ambiente íntimo y acogedor. «¿Por qué me llamaste?», pregunté con voz temblorosa. «Porque no podía dejarlo así», respondió él. Necesitábamos hablar. A medida que intercambiábamos palabras cargadas de tensión y emoción reprimida, comprendí que ambos estábamos atrapados en este juego peligroso sin saber cómo salir sin herirnos mutuamente. Lo miré fijamente buscando respuestas en sus ojos oscuros. Ahí estaba el reflejo de mis propios deseos ocultos. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras manos se encontraban accidentalmente sobre la mesa llena de frutas coloridas. Ese contacto envió una corriente eléctrica por mi cuerpo y antes de darme cuenta, nos acercamos más uno al otro hasta perderme por completo en su mirada. En ese instante compartido nos olvidamos del mundo exterior, todo lo que importaba era esa conexión prohibida entre nosotros dos. Pero cuando nuestros labios se encontraron nuevamente fue diferente esta vez,
no solo fue un roce furtivo sino una afirmación silenciosa de todo lo que habíamos estado reprimiendo. De repente el sonido familiar del teléfono vibrando interrumpió nuestra burbuja. Era un mensaje entrante de mi esposo preguntando dónde estaba y cuándo regresaría a casa. El pánico me invadió instantáneamente, sabía que debía irme antes de ser atrapada en esta red cada vez más complicada. Debo irme, dije rápidamente mientras me separaba. No puedo hacer esto. Él asintió con resignación, pero su mirada implorante decía mucho más. ¿Qué pasaría si no volvía atrás? Salí corriendo del mercadillo sintiendo como el peso del secreto empezaba a aplastarme desde adentro. Al llegar a casa encontré todo oscuro. Mi esposo aún no había vuelto y eso me dio un alivio momentáneo pero también una punzada más profunda en mi conciencia. Busqué mi teléfono para enviarle un mensaje rápido pero entonces recordé, lo había dejado olvidado sobre la mesa donde habíamos estado juntos. El horror inundó mis pensamientos al darme cuenta de lo fácil que sería para él descubrir todo si revisara las conversaciones o viera las fotos sin borrar. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba calmarme respirando profundamente. No podía permitir que eso sucediera, necesitaba actuar rápido para proteger lo poco que quedaba intacto en mi vida antes del colapso total. Mientras pensaba frenéticamente sobre cómo recuperar ese teléfono sin levantar sospechas ni romperme aún más por dentro, escuché el sonido familiar del llavero al abrirse. Era él regresando a casa justo cuando yo intentaba arreglar este embrollo emocional sin salida aparente. El sonido de la puerta al abrirse me sacó de mis pensamientos. Él entró con una sonrisa despreocupada, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento deseé que pudiera leer mis pensamientos. Pero no podía permitir que eso sucediera, necesitaba actuar rápido para proteger lo poco que quedaba intacto en mi vida antes del colapso total. Mientras él se acomodaba en el sofá y comenzaba a hablar sobre su día, me esforzaba por mantener la calma. La conversación fluía entre anécdotas triviales y risas, pero yo solo podía pensar en el mensaje de voz que había escuchado al amanecer. La voz de mi esposo resonaba en mi mente como un eco persistente. ¿Dónde estás? Te estoy esperando. Cada palabra era un recordatorio de la vida que había construido y del engaño que estaba alimentando. ¿Te pasa algo? Preguntó mirándome con curiosidad. No, estoy bien, respondí, intentando sonreír. La mentira me sabía amarga. La tarde avanzó lentamente. Al caer la noche decidí salir a caminar por las calles iluminadas de Sevilla. La Plaza de España brillaba bajo las luces nocturnas, un lugar donde solía encontrar paz. Pero esta vez solo sentía confusión y culpa. Me senté en uno de los bancos y observé a los turistas disfrutar del ambiente festivo. Las risas y los murmullos me parecían lejanos. En medio de mis pensamientos, el brillo de mi teléfono interrumpió mi soledad. Era un mensaje del amigo, ¿nos vemos? Mi corazón se aceleró al leerlo. Sabía que cada encuentro nos acercaba más al abismo, pero no podía resistir la atracción que sentía hacia él. Decidí responder afirmativamente, necesitaba entender lo que estaba sucediendo entre nosotros. La cita se llevó a cabo en el mismo bar donde todo había comenzado. El lugar estaba lleno de gente, pero me sentía atrapada en una burbuja con él. Las risas y las conversaciones a mi alrededor se desvanecían mientras nos mirábamos fijamente, como si el mundo exterior no existiera. ¿Qué hacemos? Pregunté finalmente. No lo sé, respondió él. Esto es complicado. Nuestras palabras eran sinceras, ambos éramos conscientes del riesgo que corríamos. Sin embargo, había algo innegable entre nosotros que nos mantenía unidos a pesar del peligro. La noche avanzó y las copas comenzaron a vaciarse. La conversación se tornó más íntima, más profunda. Hablamos sobre nuestros sueños y frustraciones, compartimos secretos ocultos bajo capas de sonrisas forzadas y rutinas diarias. Con cada palabra intercambiada, las barreras comenzaron a desvanecerse. Sin planearlo, pasamos la noche juntos. El momento fue intenso y confuso, una mezcla de deseo reprimido y necesidad emocional insatisfecha. A la mañana siguiente desperté sintiéndome perdida en un mar de emociones contradictorias.
Al abrir los ojos vi su rostro sereno junto al mío, su presencia era tanto un consuelo como una carga pesada sobre mis hombros. La culpa me envolvía como una sombra oscura mientras recordaba lo que había dejado atrás, un hogar lleno de promesas rotas. El sonido del teléfono rompió el silencio matutino, era un mensaje de voz de mi esposo nuevamente: te necesito aquí. Sus palabras resonaban con urgencia y amor genuino, pero también traían consigo una oleada de pánico e incertidumbre sobre cómo actuar ahora. Me levanté rápidamente para vestirme antes de que él despertara por completo, necesitaba salir antes de enfrentar la realidad nuevamente. Mientras me preparaba para irme, noté su mirada fija en mí. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó con voz somnolienta. Solo daré una vuelta, respondí evasivamente. Necesito aire fresco. Salí del apartamento sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Caminando por las calles aún tranquilas de Sevilla, intenté aclarar mis pensamientos mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte. Cada paso resonaba como un eco vacío dentro de mí, sabía que debía tomar decisiones pronto o todo podría desmoronarse aún más rápido. Pasé por el mercadillo local donde los vendedores comenzaban a montar sus puestos coloridos llenos de frutas frescas y flores vibrantes, el aroma dulce llenó el aire mientras observaba cómo la vida continuaba sin preocupaciones ajenas a mi tormenta interna. De repente recordé las palabras del amigo: esto no puede continuar. Sus dudas habían sido tan evidentes como las mías esa noche anterior, ambos éramos conscientes del abismo al borde del cual nos encontrábamos bailando con fuego. Al llegar a casa después de dar vueltas sin rumbo fijo, encontré a mi esposo sentado en la mesa del desayuno con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo directamente. He notado cosas extrañas últimamente. ¿Tienes algo que decirme? El corazón me dio un vuelco ante su pregunta directa, sabía que tenía dos caminos ante mí: confesar o seguir escondiendo mis secretos hasta que fuera demasiado tarde para todos nosotros. Mientras pensaba qué responderle, sentí como la presión aumentaba dentro mío como si fuera un globo listo para estallar en cualquier momento. Un nudo se formó en mi garganta mientras sus ojos buscaban respuestas sinceras entre mis silencios cargados de culpa e indecisión. La tensión creció entre nosotros hasta convertirse casi en palpable cuando escuchamos el sonido familiar del teléfono vibrando sobre la mesa. Era otro mensaje del amigo. ¿Qué haría ahora? La vibración del teléfono resonó en el aire, rompiendo el silencio tenso que había llenado la habitación. Miré la pantalla y vi el nombre del amigo, ese nombre que se había convertido en un eco constante en mi mente. Un impulso me llevó a ignorarlo, pero la curiosidad me empujó a abrir el mensaje. ¿Podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas. Mis manos temblaban mientras leía sus palabras, y una mezcla de ansiedad y anticipación se apoderó de mí. ¿Qué quieres aclarar?, murmuré casi para mí misma. La idea de que hubiera hablado con otros sobre nosotros me atormentaba. La presión de mantener este secreto crecía cada día más, como una sombra que se expandía sin control. Miré a mi esposo, sentado en el sofá, absorto en su libro. No tenía idea de lo que estaba sucediendo a su alrededor, y eso me llenaba de culpa. Decidí responder al mensaje con un simple sí, pero antes de enviarlo dudé. ¿Era un error? ¿Podría ser que todo se desmoronara? La incertidumbre me invadía mientras luchaba con mis pensamientos. La puerta del salón chirrió y mi esposo levantó la vista hacia mí. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa despreocupada. Sí, solo pensando en algunas cosas. La mentira salió de mis labios con facilidad, aunque me dejó un regusto amargo. La verdad era que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y emociones intensas, y otro que representaba estabilidad y seguridad. La tarde avanzaba lentamente mientras decidía qué hacer. En mi mente las imágenes de los momentos compartidos con el amigo se entrelazaban con recuerdos más antiguos junto a mi esposo. Recordé nuestras risas en la plaza durante las fiestas locales, los bailes improvisados en la cocina y las largas charlas sobre nuestros sueños. Pero ahora esos recuerdos parecían distorsionados por la culpa. Finalmente decidí salir a dar un paseo por Sevilla. Necesitaba aire fresco para despejar mis pensamientos. Caminé hacia la Plaza de España,
Su belleza siempre había sido un refugio para mí. Al llegar, los colores vibrantes del atardecer reflejaban mis emociones internas, confusas y llenas de contrastes. Mientras caminaba por los caminos empedrados, noté a una amiga acercándose hacia mí. Su mirada inquisitiva hizo que mi corazón latiera más rápido. «Hola», dijo con una sonrisa amplia. «Te he visto un poco distante últimamente». «Solo tengo muchas cosas en la cabeza», respondí evasivamente. «¿Tú y tu esposo están bien?» Su pregunta era directa y penetrante. Sí, claro, traté de sonar convincente, pero sabía que mi voz temblaba ligeramente. Ella sonrió, pero su mirada no se apartó de mí, parecía sospechar algo más profundo detrás de mis palabras. Sentí como si cada secreto estuviera al borde de salir a la luz en ese momento. «Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme», dijo antes de despedirse con una palmadita amistosa en mi brazo. Esa palmadita pareció encender una alarma dentro mío, debía tener cuidado o todo podría desmoronarse ante mis ojos. Regresé a casa sintiéndome aún más abrumada por lo que estaba sucediendo entre el amigo y yo. El mensaje seguía sin respuesta en mi teléfono, no podía evitar pensar en lo que podría significar esa conversación pendiente. Esa noche cenamos juntos como siempre, él hablaba animadamente sobre su día mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Las preguntas comenzaron a surgir sin control. ¿Qué pasaría si él llegara a enterarse? ¿Y si ella hablaba con él sobre lo que sospechaba? Mi estómago se retorcía ante cada pensamiento inquietante. Al final de la cena, mientras recogíamos los platos, noté cómo su mirada se posó sobre mí durante unos segundos más largos de lo habitual. «Te veo pensativa hoy», comentó casualmente. «No es nada», respondí rápidamente tratando de desviar su atención hacia otro tema. Sin embargo, esa noche no pude dormir bien, las sombras danzaban detrás de mis párpados cerrados mientras pensaba en el amigo y nuestras interacciones furtivas. El peso del secreto era cada vez más difícil de soportar, sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sin red debajo. A la mañana siguiente recibí otro mensaje del amigo: «Por favor, necesito hablar contigo hoy». Esa frase resonó como un tambor dentro mío, sabía que no podía evitarlo por más tiempo. Salí antes del mediodía para encontrarme con él en el bar donde habíamos compartido tantas risas antes del caos emocional que nos envolvía ahora. El ambiente acogedor parecía irónico frente a la tormenta interna que enfrentábamos ambos. Cuando llegué al bar, lo vi sentado solo en una mesa al fondo, su expresión era grave y preocupada. Al acercarme sentí como el aire se volvía denso entre nosotros, había tanto no dicho flotando alrededor como humo invisible. «Hola», dije tratando de sonar natural aunque sabía que sería imposible ocultar la tensión palpable entre nosotros. «Hola», respondió él sin sonreír esta vez. «Necesitamos hablar». Asentí lentamente mientras tomaba asiento frente a él, sabía que este momento era crucial para ambos. «He estado pensando, tal vez deberíamos poner fin a esto». Su mirada cambió instantáneamente, había dolor allí pero también algo más profundo, comprensión quizás o miedo compartido por lo desconocido que nos rodeaba. «No quiero perderte», dijo finalmente con voz baja pero firme. «No sé si esto puede seguir así», murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. La conversación giró entre promesas rotas e ilusiones perdidas hasta llegar al punto donde ambos sabíamos que teníamos decisiones difíciles por tomar. De repente sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje inesperado del esposo preguntándome dónde estaba. El pánico me invadió al pensar qué pasaría si llegara al bar antes de terminar esta conversación crucial. «No puedo seguir así», repetí casi como un mantra mientras sentía como el tiempo se escurría entre mis dedos. Él exhaló profundamente antes de responder: «Si tu esposo sospecha algo, podríamos estar arruinándolo todo». Y ahí fue cuando comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cualquier paso equivocado podría destruirlo todo. Mientras discutíamos posibles soluciones e ideas para manejar nuestra complicada red emocional, escuchamos las puertas del bar abrirse abruptamente. Un conocido del marido entró justo cuando nuestras miradas se encontraron llenas de temor e incertidumbre. El mundo exterior parecía congelarse mientras nos enfrentábamos a esta nueva amenaza inesperada. Cualquier movimiento errático podría ser nuestro final.
La sensación escalofriante recorrió mi espalda cuando comprendí lo cerca que estábamos del precipicio. El ruido del bar se desvaneció mientras la figura del conocido de mi esposo se acercaba. Su presencia, inesperada y amenazante, me hizo sentir como si el aire se hubiera vuelto denso. Las palabras que estaba a punto de decir se quedaron atrapadas en mi garganta. El amigo de mi esposo y yo intercambiamos miradas llenas de pánico, y en ese instante comprendí que todo lo que habíamos construido estaba al borde del colapso. «¿Qué tal?» «No esperaba encontraros aquí», dijo el conocido, sonriendo con un aire despreocupado que no coincidía con la tensión palpable entre nosotros. Intenté sonreír de vuelta, pero el gesto se sintió forzado. La conversación fluyó de manera superficial mientras mis pensamientos giraban en torno a cómo salir de esta situación sin levantar sospechas. «Solo un par de copas antes de volver a casa», respondió él tratando de sonar casual. Pero su voz temblaba ligeramente, revelando su inquietud. Mi corazón latía con fuerza, cada palabra parecía una cuerda tensada que podía romperse en cualquier momento. Mientras el conocido hablaba sobre trivialidades, me perdí en mis pensamientos. ¿Qué haría si mi esposo entraba por esa puerta? La idea me aterrorizaba. La culpa y la ansiedad se entrelazaban en mi mente como un torbellino incontrolable. «¿Te gustaría unirte a nosotros?», preguntó él al conocido, intentando mantener las apariencias. «Estamos celebrando algo». El hombre asintió, sin percibir la tensión que nos envolvía. «Claro, ¿qué celebráis?». Su pregunta era inofensiva, pero sentí que era un interrogatorio disfrazado. La respuesta correcta podría ser la diferencia entre mantener nuestro secreto o perderlo todo. «Solo una pequeña victoria en el trabajo», respondí con una sonrisa vacía. Mi mente estaba ocupada buscando una salida mientras el conocido comenzaba a hablar sobre sus propias experiencias laborales. Cuando finalmente se despidió para ir al baño, el alivio momentáneo nos permitió respirar un poco más tranquilos. «Esto es insostenible», murmuré apenas audible al amigo de mi esposo. «Lo sé», respondió él con un susurro cargado de frustración y miedo. «No puedo seguir así». Ambos sabíamos que estábamos caminando sobre una cuerda floja, y cualquier movimiento en falso podría llevarnos a caer al abismo. En ese momento decidí que necesitaba claridad sobre lo que realmente sentía por él y por mi esposo. Los encuentros furtivos habían despertado algo dentro de mí que no sabía cómo manejar. Pero también había una parte de mí que aún anhelaba la estabilidad y el amor sincero que había compartido con mi pareja durante tantos años. La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas y miradas furtivas hasta que el conocido regresó del baño, interrumpiendo mis pensamientos profundos. La atmósfera cambió, ahora estábamos todos juntos otra vez, pero la tensión seguía presente como una sombra acechante. Mientras tomábamos nuestras copas y reíamos sobre anécdotas banales, no podía evitar pensar en lo inevitable: ¿cuánto tiempo más podríamos sostener esta farsa? Cuando finalmente nos despedimos del conocido y salimos del bar bajo las luces parpadeantes de Sevilla, el aire fresco me golpeó como una ola revitalizante. Sin embargo, también traía consigo un peso emocional abrumador. «Necesito pensar», le dije al amigo mientras caminábamos hacia nuestro punto de encuentro habitual en la Plaza de España. Las luces reflejadas en el agua me ofrecían un momento fugaz de calma mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. Él asintió lentamente, entendiendo la gravedad del momento. «Yo también necesito aclarar mis pensamientos». Había sinceridad en su voz, ambos sabíamos que las decisiones debían tomarse pronto. Al llegar a la plaza me senté en uno de los bancos cercanos a la fuente central. El murmullo del agua era casi hipnótico, cada gota resonaba con mis pensamientos confusos y contradictorios sobre lo que estaba sucediendo en mi vida. Miré hacia el horizonte donde las luces del atardecer comenzaban a desvanecerse, todo parecía tan hermoso e irreal al mismo tiempo. En medio de este paisaje idílico, sentí como los recuerdos de momentos compartidos con mi esposo comenzaron a surgir: risas durante cenas familiares, paseos por los mercadillos locales donde comprábamos juntos frutas frescas y flores vibrantes para adornar nuestro hogar. Pero esa calidez contrastaba con las emociones intensas que había experimentado recientemente junto al amigo. Esos momentos robados llenos de pasión prohibida habían encendido algo dentro de mí que no podía ignorar.
Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Un mensaje del amigo apareció en pantalla. ¿Estás bien? Necesito hablar contigo. La inquietud recorrió mi cuerpo como un escalofrío helado ante la posibilidad de que podría significar eso realmente. No puedo seguir así, petí para mí misma mientras observaba cómo las luces titilaban suavemente alrededor mío. Era evidente que tenía decisiones difíciles por delante, decisiones que podrían cambiarlo todo para siempre. La noche avanzó lentamente mientras reflexionaba sobre qué camino debía tomar, aferrarme a lo familiar o arriesgarme por lo desconocido y apasionante pero potencialmente destructivo. Los ecos del pasado chocaban contra las dudas del futuro, cada paso hacia adelante parecía estar lleno de incertidumbre e inseguridad. Mientras tanto, el mensaje seguía resplandeciendo frente a mí como un faro oscuro guiándome hacia una tormenta inminente. Al final decidí responderle: sí, necesitamos hablar. Pero mientras pulsaba enviar, una sensación incómoda se apoderó de mí. Sabía muy bien que este simple intercambio podría ser el inicio del fin, o algo mucho más complicado aún. Sin poder predecir lo que vendría después ni las consecuencias devastadoras que podrían surgir tras esa decisión aparentemente sencilla, miré hacia adelante sintiendo como cada fibra de mi ser vibraba con ansiedad e incertidumbre ante lo desconocido. La cena se celebraba en casa, con luces tenues y el aroma de la comida casera que llenaba el aire. Mis amigos, ajenos a la tormenta que se desarrollaba en mi interior, reían y compartían anécdotas. Sin embargo, yo apenas podía concentrarme en las conversaciones. La tensión era palpable, como si cada bocado que daba me recordara lo que estaba en juego. El mejor amigo de mi esposo estaba allí, riendo con los demás. Su mirada ocasional hacia mí traía recuerdos intensos, momentos robados que parecían tan lejanos ahora. Había decidido que esa noche sería decisiva, debía enfrentar la verdad de una vez por todas. Pero cuando vi su sonrisa, una parte de mí dudó. ¿Realmente quería arruinar todo? La cena avanzaba sin contratiempos hasta que el vino comenzó a fluir. Las copas tintineaban y las risas resonaban más fuerte. En un momento el esposo levantó su copa para brindar, por la amistad y los buenos momentos. Todos levantaron sus copas al unísono. Yo sonreí forzadamente sintiendo como si el mundo girara a mi alrededor. Mientras los platos vacíos se apilaban sobre la mesa, noté cómo el amigo me miraba con seriedad. Su expresión parecía decirme que había llegado el momento de hablar. Pero justo cuando pensaba en cómo abordarlo, un accidente inesperado interrumpió la cena. Uno de los platos se rompió al caer al suelo. El estruendo hizo que todos se volvieran hacia mí, mis manos temblaban mientras recogía los fragmentos del plato roto. El corazón me latía con fuerza, era como si ese pequeño incidente hubiera desatado una avalancha de emociones reprimidas. La culpa y el miedo se apoderaron de mí por completo. ¿Estás bien?, preguntó mi esposo, acercándose para ayudarme a limpiar el desastre. Yo asentí con un gesto nervioso mientras trataba de recomponerme. Es solo un accidente, dije tratando de sonar tranquila, aunque sabía que no era solo eso. Esa ruptura simbolizaba algo más profundo, mis secretos estaban a punto de salir a la luz. A medida que continuábamos con la cena, las miradas entre el amigo y yo se hacían más intensas. Era como si ambos supiéramos que había una verdad oculta entre nosotros esperando ser revelada. Finalmente no pude soportarlo más. Me levanté abruptamente y salí al balcón para tomar aire fresco. La brisa nocturna acarició mi rostro mientras intentaba calmarme. Miré hacia la Plaza de España iluminada a lo lejos, recordé momentos felices allí con mi esposo y cómo todo había cambiado desde entonces. En ese instante supe que debía decidir entre dos caminos, seguir ocultando mis sentimientos o enfrentar las consecuencias. Regresé al interior decidida a hablar con él antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, cuando entré nuevamente en la sala, lo vi hablando animadamente con otros amigos sobre un viaje planeado juntos. La risa llenó la habitación y sentí un nudo en el estómago. ¿Te gustaría ir también?, preguntó uno de ellos al ver mi expresión seria. No sé, respondí evasivamente mientras buscaba la mirada del amigo en medio del bullicio. Era evidente que él también sentía la presión del momento, su rostro reflejaba una mezcla de deseo y temor ante lo inevitable.
Finalmente decidí acercarme a él mientras todos estaban distraídos. Necesitamos hablar. Mis palabras salieron casi como un susurro entre risas ajenas. Él asintió lentamente y nos dirigimos hacia un rincón más apartado donde nadie pudiera escucharnos. La atmósfera era tensa, ambos sabíamos lo que estaba en juego. Estoy dispuesto a confesarlo todo, dijo él sin rodeos mientras cruzábamos miradas intensas. No puedes hacer eso, respondí rápidamente, el pánico comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. No quiero perderlo todo. Pero no puedo seguir así, insistió él con firmeza pero también vulnerabilidad en su voz. La conversación fue interrumpida por el sonido del timbre, alguien había llegado inesperadamente a nuestra puerta. Mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad de ser descubierta justo cuando estaba a punto de abrirme completamente sobre mis sentimientos. Mi esposo fue quien abrió la puerta, recibiendo a un amigo común que había venido a sumarse a nuestra cena improvisada. La atmósfera cambió instantáneamente, las risas regresaron y yo me sentí atrapada nuevamente entre dos mundos, uno lleno de secretos y otro lleno de apariencias. Mientras regresábamos todos juntos al comedor, sentí como cada paso era una carga pesada sobre mis hombros. Las palabras no dichas seguían atormentándome, sabía que tenía poco tiempo antes de perder todo lo valioso en mi vida por mantener esta red ficticia intacta. Cuando finalmente nos sentamos nuevamente alrededor de la mesa llena de platos vacíos y copas medio llenas, comprendí que ya no podía seguir ocultando mis sentimientos ni engañándome más sobre lo correcto o incorrecto en esta situación tan complicada. En ese instante crucial antes del postre decidí romper el silencio, hay algo importante que necesito contarles. El murmullo cesó instantáneamente mientras todos volvían sus miradas hacia mí expectantes e intrigados por mis palabras inminentes. Pero justo cuando iba a abrirme sobre mis secretos más profundos, algo inesperado sucedió, se apagaron las luces repentinamente debido a un corte eléctrico en toda la zona. La oscuridad envolvió rápidamente todo alrededor nuestro como una manta pesada e implacable. Un grito ahogado resonó entre los murmullos confusos. Alguien tropezó con una silla derribándola al suelo mientras intentábamos orientarnos en medio del caos total generado por ese apagón inesperado. Mi corazón latía desbocado ante lo incierto del momento, sabía muy bien que esa oscuridad traería consigo revelaciones aún más profundas. El bullicio del bar se desvaneció en la penumbra, y la tensión se palpaba en el aire. El apagón había creado un ambiente de incertidumbre, pero mi mente estaba fija en lo que debía hacer. Con cada latido de mi corazón, me acercaba más a la verdad que había estado evitando. Cuando las luces volvieron a encenderse, vi su rostro. La preocupación y el miedo estaban grabados en sus rasgos. No era solo su amigo, era el hombre con quien había compartido secretos que nunca imaginé revelar. Sin embargo, ahora no podía dar marcha atrás. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz temblorosa apenas audible entre el murmullo del bar. Necesito hablar contigo, respondí, sintiendo como la culpa se apoderaba de mí. Sobre nosotros sobre todo. Nos apartamos hacia una esquina más oscura, donde las sombras parecían protegernos de las miradas curiosas. Las palabras fluyeron entre nosotros como un río desbordado. Hablamos de lo que habíamos hecho, de las decisiones que nos habían llevado hasta allí. La confusión era palpable, ambos teníamos miedo de perder lo que habíamos construido. ¿Y si esto acaba mal?, preguntó él, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo dudar. No sé, admití sintiendo un nudo en mi garganta. Pero no puedo seguir así. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos lo inevitable. En un momento de desesperación, nuestras manos se encontraron y esa conexión me llevó a un lugar donde nunca pensé estar. Nos besamos. El eco del beso resonó en mi mente mientras la realidad regresaba a mí como un balde de agua fría. En ese instante fugaz, olvidé todas mis preocupaciones y responsabilidades. Pero la claridad volvió rápidamente, sabía que no podía seguir engañando a mi esposo ni a mí misma. La cena con amigos estaba programada para esa noche y el caos interno crecía dentro de mí como una tormenta inminente. El amigo intentó calmarme, podemos encontrar una solución. Pero yo sabía que no había solución fácil para este lío emocional. Al llegar a casa todo parecía normal.
Mi esposo estaba preparando la cena con una sonrisa despreocupada en su rostro. La calidez del hogar contrastaba con la frialdad que sentía en mi interior. Cada risa y cada conversación eran dagas que atravesaban mi conciencia culpable. Durante la cena, las preguntas comenzaron a surgir cuando notó mi inquietud. ¿Estás bien? Te veo distante, dijo con preocupación. Solo estoy cansada, respondí sin poder mirar sus ojos directamente. Las risas continuaron alrededor de la mesa mientras yo luchaba por mantener una fachada tranquila. Cada bocado era un recordatorio del secreto que llevaba dentro. Al final de la noche, cuando todos se marcharon y finalmente quedamos solos, sentí que era el momento adecuado para enfrentar mis demonios. Necesitamos hablar, dije alzando la voz ligeramente. Él asintió y tomamos asiento en el sofá. La atmósfera estaba cargada de anticipación, sabía que mis palabras cambiarían todo entre nosotros. Te he estado ocultando algo, comencé con dificultad, sintiendo como cada palabra pesaba más que una piedra en mi pecho. ¿De qué se trata?, preguntó él con seriedad. Tomé aire profundamente antes de continuar, he estado viéndome con alguien. No puedo seguir mintiéndote. Su expresión cambió instantáneamente, el dolor cruzó su rostro como un relámpago en medio de una tormenta oscura. ¿Con quién? Su voz temblaba entre el miedo y la incredulidad. No podía mentirle más ni ocultar los detalles, eres tu mejor amigo. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras procesaba mis palabras. Su mirada se tornó dura como acero y sentí cómo se cerraban todas las puertas detrás de mí. No puedo creerlo, murmuró finalmente, su voz quebrándose bajo el peso del dolor. La conversación se tornó amarga y llena de reproches. Ambos sabíamos que las palabras ya no podían deshacer lo hecho ni borrar los sentimientos complicados entre nosotros tres. La tristeza nos envolvió como una manta pesada e insoportable mientras hablábamos sobre nuestra relación quebrantada. En medio del caos emocional surgió otra verdad. Él también había notado algo extraño en nuestro amigo durante los últimos meses, pero nunca le dio importancia hasta ahora. Sin embargo, ese descubrimiento no alivió nuestra situación, al contrario, hizo evidente lo frágil que era nuestra unión después de tantos años juntos. Las lágrimas brotaron por su rostro mientras yo luchaba por contener las mías propias. Sabía que había cruzado una línea irremediable al revelar mis secretos más profundos. A medida que avanzábamos en nuestra discusión acalorada, sentí como él comenzaba a alejarse emocionalmente, cada palabra hiriente lo separaba aún más de mí y nuestro amor compartido parecía desvanecerse ante nuestros ojos atónitos. Finalmente decidió tomar distancia, necesito tiempo para pensar. Sus palabras fueron como un golpe seco en el estómago, jamás imaginé escuchar eso después de tantos años juntos construyendo recuerdos felices. Mientras él subía las escaleras hacia nuestra habitación vacía e incierta, me quedé sola frente al espejo del pasillo contemplando mi reflejo desgastado por el remordimiento y la culpa acumulada durante meses enteros, escondiendo verdades dolorosas detrás de sonrisas forzadas y promesas vacías. En ese instante comprendí cuán sola estaba realmente frente a mis decisiones erradas y cómo todo lo construido podría desmoronarse ante mis ojos si no encontraba una forma clara de enfrentar las consecuencias inminentes por haber jugado con fuego sin pensar en los riesgos involucrados. Mi corazón latía descontrolado mientras esperaba escuchar algún ruido desde arriba, deseando encontrar consuelo pero sabiendo muy bien que nada volvería a ser igual después de esa noche fatídica.